Gracias por recordarme lo de la grabación. Entonces les decía que tenemos eso, inventario, mercadería, mercancía por 80.000 y deudores diversos, otros ingresos, dineros que nos tienen que pagar por 15.000. Perdón. Entonces la cuenta del total de activo corriente es de 220.000 y en activos no corrientes tenemos edificios por 160.000. Equipo de transporte por 55.000 y el total del activo no corriente es de 215.000. En la columna de los pasivos tenemos cuenta de proveedores, ¿verdad? Por 43.000, acreedores por 24.000, cuentas por pagar por 23.000 y el monto de impuestos, perdón, por pagar de 12.500. Un total de pasivos de 102.500 pesos, pasivo corriente, ¿verdad? Y en el pasivo no corriente teníamos acreedores hipotecarios por 95.000, ese es el total de los pasivos corrientes. Y en la cuenta de patrimonio o en el capital contable tenemos un aporte de capital por 167.000, un monto de reservas por 27.500 y resultado del ejercicio anterior o ganancias, podríamos llamarle también, por 43.000. Total de patrimonio, 237.500. Y tal como hemos hablado en las clases anteriores, ambos cuadran o calzan a la perfección en un total de 435.000. ¿Cómo se lee el balance general? En el caso, en el activo, que siempre va al lado izquierdo, podemos ver que tenemos disponible efectivo, o sea, caja, y también depositado en el banco. Cuando nos deben los clientes o las personas que no son clientes, como deudores diversos, y cuando perdón, tenemos en mercancías dentro de la bodega, nuestras mercancías en stock, ¿verdad? Vemos también cuánto tenemos en los transportes que utilizamos para la empresa y obviamente cuánto vale el lugar donde estamos trabajando, que en el caso de este ejemplo es el lugar de propiedad de la empresa. Todo esto representa el activo porque le pertenece a la empresa. Para el pasivo que está a la derecha, que es todo lo que nosotros debemos como empresa, vemos a los proveedores que nos financian parte de la mercancía, personas que nos han prestado, por ejemplo, acreedores, los impuestos que todavía no hayamos pagado. Y en el caso del pasivo no corriente, tenemos más de un año para poder liquidar la deuda que era un pasivo hipotecario. En el caso del capital, está lo que tenemos en la empresa, lo que está invertido en la empresa, el total de activos de 435.000, y si le restamos el pasivo, que es 197.000, nos da el total del capital o patrimonio que nos muestra el balance. Entonces, lo mismo de los ejercicios que ya hemos realizado en Excel anteriormente. Nos damos cuenta que con menos de la mitad del total del activo podemos liquidar o podemos cubrir todas nuestras obligaciones que tenemos como empresa. Esto significa que la empresa no anda mal. En dado caso que se debería pagar el pasivo, el capital se recupera perfectamente. Pero obviamente se espera que no sea el caso, así que lo ideal es seguir trabajando el dinero que tiene la compañía. Otro dato importante es que siempre el activo debe ser igual a la suma del pasivo y del capital. De no ser así, se tiene que analizar a fondo cómo se están contabilizando las cuentas para encontrar un error. El estado de resultado o el estado de pérdidas y ganancias de una empresa muestra los ingresos y egresos durante un periodo determinado. Es un informe financiero que muestra los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad
o pérdida neta de la empresa. Para calcular el estado de resultado se restan los gastos del total de ingresos de la empresa. Si el resultado es positivo, la empresa ha obtenido un beneficio y si es negativo, ha tenido pérdida. El estado de resultado es importante para las empresas porque permite tomar decisiones basadas en datos relevantes. Sirve para contabilizar el estado de resultado. Es necesario contabilizar todos los ingresos y gastos en el momento en que se producen y aplicar el estado de resultado al principio del periodo contable. En este caso, en el cuadro tenemos un estado de resultado y un comparativo de 3 años, ¿ya? Que nos muestra ingresos operacionales, ¿ya? Las ganancias que hemos obtenido por ya sea la venta de productos o por prestar servicios, dependiendo de lo que se dedique la empresa. Costos operacionales, acá está la suma de todos los costos en los que la empresa incurrió para poder realizar su actividad, y el margen bruto o la utilidad bruta, que es el ingreso menos los costos. En este caso podemos ver, por ejemplo, que en los 3 años hubo un margen positivo, o sea, efectivamente la empresa tuvo ganancias luego de restar los costos operacionales, ¿ya? Vemos también hacia abajo que están los gastos de administración y venta, sueldos de administrador, gastos generales y el margen neto o resultado operacional. Las depreciaciones, ¿verdad? Vimos también que las depreciaciones se realizan sobre, por ejemplo, maquinarias, sobre vehículos que pueda tener la empresa, y es la reducción en el valor que se va realizando con el paso del tiempo, con el uso que van teniendo estas maquinarias, ¿verdad? ¿Qué más? Determina entonces que una vez rebajados, en este caso del primer año, todos los otros gastos, generó un 9,4% de ganancia en este caso. Y si lo comparamos con los montos de los otros años, vemos, por ejemplo, ¿qué podemos desprender acá? Una disminución en los ingresos operacionales, un aumento, por ejemplo, en el sueldo de administrador, en disminución en otros gastos generales, pero que una vez realizado todos los descuentos, las depreciaciones, etcétera, si bien arriba nos estaban dando montos en positivo, ¿verdad? Con el margen bruto, una vez realizado todos los descuentos correspondientes, solamente en el primer año tenemos ganancias, ¿ya? O sea, en este caso el 2021, los años anteriores no produjo ganancias. Para Gina, que está preguntando, estamos viendo el documento complementario de la clase 4 y creo que, no sé si sigue el orden, pero aquí dice que es la página 10. Estamos revisando, Gina, el documento complementario que nos quedó pendiente de ver la clase anterior, que no alcanzamos a terminar de revisar. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un estado de resultado. Uno puede comparar, ¿verdad?, varios periodos y nos entrega información relevante para la toma de decisiones, ¿verdad? Tenemos además, a ver, no puedo cambiar esta línea ahí, ahí sí. El otro informe es el de flujo efectivo. Eh, es un estado financiero que muestra las entradas y las salidas de dinero de la empresa en un periodo determinado. Este informe
es fundamental para entender la liquidez y la salud financiera de la empresa. El informe de flujo de efectivo es uno de los tres estados financieros claves, junto con el de resultado y el balance general. El informe de flujo de efectivo permite evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo, determinar si la empresa es autosuficiente para cubrir sus gastos, medir la capacidad de la empresa para financiar sus operaciones futuras, evaluar la capacidad de la empresa para pagar deudas y comparar el desempeño de la empresa con años anteriores. Aquí tenemos, por ejemplo, un estado de flujo de efectivo, actividad de la operación, ingresos por ventas, 180.000, cuentas por cobrar, 150.000, y compra de materias primas por 200.000. Actividad de la inversión, por ejemplo, venta de propiedades, dice que un ingreso por 400.000, cobro de préstamos por 80.000, adquisición de equipo por 60.000, dinero que salió de nuestras cuentas, ¿verdad? Y actividad de financiación, efectivo por aportes, 2.000, préstamos, 30.000, y pago de dividendo, en este caso a los accionistas por 70.000. Al revisar los movimientos, obviamente este es un pequeño estado de flujo, pero al revisar los movimientos vemos entonces que en abonos o en ingresos hubieron 842.000 versus a los cargos o la salida de dinero, ya sea por compra de materiales o por comprar equipo o por darle sus ganancias o utilidades netas a los accionistas, por 330.000. Em, en los actores de la contabilidad tenemos al contador, que es quien registra las transacciones y prepara los estados financieros. Eso es importante que lo tengan presente, si bien obviamente hemos visto formatos de balance general, flujo efectivo, un estado de resultados, es el contador quien los realiza. Está el auditor quien revisa la exactitud de los estados financieros y genera auditorías. Pueden ser auditores internos o externos de la empresa. Y también hay, por ejemplo, la figura de un gerente o, dependiendo del tamaño de la empresa, de un director de finanzas, que es responsable de la gestión de los recursos financieros de la empresa, y su rol es fundamental para la sostenibilidad a largo plazo de la organización. Las funciones del director financiero son supervisar, gestionar y planificar los recursos financieros y diseñar presupuestos, analizar opciones de inversión, elaborar informes financieros, asesorar al CEO o al gerente general o a la junta directiva, dependiendo del tipo de empresa, participar en la toma de decisiones estratégicas, garantizar que las decisiones económicas estén alineadas con los objetivos estratégicos. Profesora, ¿puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Consulta, el auditor también es un contador, ¿verdad? Sí, de hecho, Sí. claro, está el contador general y también está el contador auditor. Y un contador Ya. auditor es una carrera universitaria, Ujú. pero efectivamente es el, ¿Y, es y el, cuándo se hace auditor? ¿Cuando hace, adiciona a la carrera o es la especialidad? ¿cómo, perdón? Cuando a ver, la carrera es contador, ¿verdad? O la profesión es contador. Es Y que son dos auditor es distintas. como, es la especialidad o es un, digamos, un grado más que se agrega a a la profesión. Sí, es que eso, son carreras distintas. Porque el contador, solo contador, es contador general, ¿ya? Ya. Pero la otra carrera es auditoría. Para ser un contador auditor, la carrera es auditoría. Es Ah, una ya, la carrera carrera es universitaria, auditoría. claro, es Ya. distinto. Ya la Ujú. formación, la malla curricular es distinta.
distinta. No, no es que Y sea el un, mismo y él haga, por ejemplo, un curso o una especialización puntual. Son distintos. ujú, Ujú. bien. Y la consulta, director de finanzas, ¿es también un contador o un auditor o alguien, una profesión que haya estudiado como economía? Va a depender de em, el descriptor de cargo de la empresa. ¿Por qué? Porque, por Ya, ejemplo, cuando yo digo que voy a necesitar por ejemplo, un gerente o un director de finanzas, yo creo el descriptor de cargo, que de eso es responsable de ya, recursos humanos. Y de sí, acorde a su política de cargos, ellos dictaminan, por ujú, ejemplo, que sea solo un contador auditor, ¿ya? O que sea un ingeniero comercial con un magíster en finanzas, ujú, o que sea, pueden ah, ser profesionales de distintas carreras, ¿ya? Pero eso ya, lo define la empresa que va a contratar el cargo. Por ok, ejemplo, yo he visto en algunas empresas en las que he estado, por ejemplo, gerentes de finanzas que son ingenieros comerciales con magíster, ¿ya? He visto otros en que son auditores, contadores auditores, también con diplomado, magíster varios, pero finalmente cada empresa con su política de contratación y con sus perfiles de cargo define a quiénes contratar. Obviamente profesionales del área, ¿verdad? No van a poner, por ejemplo, un psicólogo a ser director de claro, finanzas, pero puede ser exacto. eso, un ingeniero comercial, un contador auditor, O eh, puede ser un ingeniero civil industrial civil también. industrial, exactamente, sí, Sí, sobre todo si tienen MBA o algún posgrado de finanzas. sí, Pero en el fondo no puede ser un simple contador. Así es simple, que aunque sea, suene feo. Tiene que sí, por lo general ser una carrera universitaria. y tener postítulos. Eso es la distinta. Porque una cosa es que yo puedo ser, por ejemplo, una ingeniera civil industrial, pero además tener los postítulos, distintos, un magíster en algo, distintos diplomados que suman a mi título de carrera original. Ya, es que en eso va también el tema, porque, por ejemplo, hay magíster en finanzas. Ahora ya si hablamos de un MBA, claro, estamos hablando de otras cosas, pero lo común y lo que más se da acá, al menos en Chile, es esto, que al menos tengan un magíster en finanzas. Y además, bueno, sumando a la carrera también, que es algo muy importante, son los años de experiencia. Claramente, para ser un gerente de finanzas o un director, tengo que tener unos cuantos años de jefatura de finanzas, ¿verdad? O de subgerente en el área. em, y luego generalmente son subgerentes un tiempo y ascienden dentro de la misma empresa y después se pueden ir cambiando de compañía. Pero aparte del título, de la carrera y de los postítulos que pueda tener, además tiene que tener los años de experiencia. Eso es lo habitual, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo lo habitual? Porque se han visto casos, se han visto de todos los tipos de casos. De repente son empresas que no son muy grandes y a veces contratan a recién egresados y se arriesgan, porque quizá no tienen mucho conocimiento. Pero si hablamos de una empresa grande que tiene políticas de contratación, que tiene perfiles de cargo y que quiere que su estructura organizativa sea muy competitiva también, porque en eso también uno compite, tiene que ser una carrera universitaria, al menos un magíster, como de ahí hacia arriba. Eso. No sé si tiene alguna otra duda. Me quedó clarito, profesor. Gracias. Súper, qué bueno. Em, Me perdí dónde iba. Siempre me pasa. Estábamos viendo, que los objetivos, ¿verdad? O sea, cuáles eran algunas de sus funciones. Entonces, bueno, dije que Estabas en las funciones del director de finanzas, ya, que es por acá, ¿verdad? Como por participar en la toma de estrategia de en decisiones. analizar inversiones, ahí quedaste. Ya, ya. Gracias, gracias, gracias. Se me va la onda.
Entonces, analizar inversiones, elaborar los informes financieros, asesorar ya, habíamos dicho al CEO o gerente general, dependiendo del tamaño de la empresa, y a la junta directiva, participar en la toma de decisiones estratégicas, garantizar que las decisiones económicas estén alineadas con los objetivos estratégicos. Tiene que ser capaz de interpretar datos financieros, prever escenarios económicos y proponer soluciones innovadoras. Toma de decisiones estratégicas basadas en informes financieros. Es un rol sumamente clave, ¿verdad? En la administración de una empresa. O sea, básicamente tiene un rol o es un cargo estratégico, tiene que ser un aliado en la gestión de las distintas gerencias o direcciones. No solamente hacerse cargo de, por ejemplo, de sugerencias de su dirección y su equipo hacia abajo, sino que tiene un rol sumamente importante, por ejemplo, al trabajar directamente o hacer un aliado estratégico o el business partner, que ahora se usa mucho ese término, de, por ejemplo, el gerente de ventas o el director de ventas, no sé, obviamente de recursos humanos, por el tema de gestión de capital y todos los costos asociados. Y si ya estamos hablando de una empresa grande, obviamente de las gerencias de marketing, de las áreas de inversión que pueden tener algunas compañías. Entonces, es un rol bastante importante. Habíamos visto no, o sea, sí, creo que en el documento, en el original, pero habíamos visto el tema del Servicio de Impuestos Internos. Vemos que es un organismo responsable de la administración tributaria de los impuestos y en el ejercicio de su rol aportador de recursos al Estado para el financiamiento de inversiones sociales que se realizan en beneficio de la comunidad. De acuerdo con la ley orgánica, le corresponde al Servicio de Impuestos Internos la función de aplicar y fiscalizar todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren fiscales o de otro carácter en que tenga interés el fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente. Al servicio le corresponde interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones, dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos. Debe supervisar el cumplimiento de la ley tributaria encomendada al servicio, así como conocer y fallar como tribunal de primera instancia entre reclamos tributarios que puedan presentar los contribuyentes. Su misión es definida como eh, que son el responsable de aplicar y administrar el sistema de impuestos internos, de fiscalizar contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y de facilitar dicho cumplimiento. Tenemos diversos trámites que podemos realizar en el Servicio de Impuestos Internos, como por ejemplo inscripción de contribuyentes. Ahí podemos ingresar para obtener nuestro rol único tributario y poder operar legalmente en el país. Recordemos que si yo realizo alguna actividad comercial, por ejemplo, hago la venta de algunos productos y a mí me fiscalizan y yo no tengo inicio de actividades, no doy boleta, etcétera, etcétera, o facturas, qué sé yo, eh, estoy incumpliendo la ley, ¿verdad? Y puedo ser sancionado con multas varias, con que me cierran el lugar donde yo esté operando, ¿verdad? Con que además me requisen las mercaderías, por ejemplo, etcétera. Todos los trámites, bueno, hoy en día se pueden hacer a través de la página del Servicio de Impuestos Internos. Uno puede iniciar sesión con clave tributaria o con su clave única en el defecto. La página da la opción de ingresar con ambas y registrar los datos. En el caso de este primer ejemplo, tipo de contribuyente, giro, etcétera. Podemos hacer declaración y pago de impuestos, como el formulario 22 de impuesto a la renta, el 29 de IVA, emitir boletas o facturas electrónicas, ahí para todos los trámites, no solamente para esto, para todo en general,
hay instructivos, hay distintos documentos que me ayudan a realizar las gestiones de manera correcta. Y como hemos visto también, el Servicio de Impuestos Internos tiene un rol también de asesor. Uno se puede acercar y aclarar dudas, realizar consultas, también lo puede hacer de manera electrónica a través del sitio web. Obligaciones tributarias básicas, entonces, el pago del IVA, que significa el Profesora, valor agregado. Dígame, ¿sí? ¿sabe? Mire, tengo una duda. Lo que pasa es que yo en mi caso tengo una empresa y es del giro como de producto, compra y venta de productos del mar. Pero la mayoría de mis productos yo se los compro como a pescadores y Ya. ellos no son contribuyentes. Mm. Entonces, ¿qué hago yo? Les emito factura de compra, yo. Ah, ya. Cobra del Pero IVA. claro, resulta ahora, bueno, me acabo de enterar que no sirve mucho porque al final cuando hago como el descuento del IVA crédito fiscal con el débito fiscal no me sirve. No sé si es tan así o no. Mm. A ver, es que puntualmente en ese rubro desconozco la verdad. Si yo te sugeriría esta pregunta hacerla directamente en el servicio. En otros rubros, Ah, ya. es que claro, si yo le compro a, por ejemplo, alguna materia prima o le compro mercaderías a alguien que no emite, con la factura de compra yo genero ese IVA y por ende podría rebajarlo. Ya, Ah, ya. eso funciona así. Pero ahora con el tema puntual de los pescadores, de verdad yo te sugiero confirmar. Consultarlo. Sí. Ya, Porque claro, ya. debiese ser como los otros giros. Si uno, por ejemplo, hay distintos, no sé, tipos de artesanos, qué sé yo, que no No están tienen, no son formalizados, contribuyentes, po. claro, exacto. Entonces, Oye, una consulta, ¿y por qué no te boletean si a ellos igual les conviene boletear? Es que la mayoría son personas igual que no tienen muchos estudios. Ponte quizá tú, por no desconocimiento. son, claro, no tienen conocimiento, no tienen ningún régimen con lo que es servicio de impuesto interno. Son personas que no tienen, digamos, como acceso mucho a internet, entonces igual es como medio complicado, medio difícil. Sí, Ok, sí, yo ya. creo que por Gracias. ahí. Ya, pero eso, gracias, profesora. Ya, de nada. Em, Entonces íbamos a lo del IVA, ¿verdad? Que es el impuesto indirecto que afecta a la mayoría de las transacciones comerciales, que es el 19%, y también el impuesto a la renta, que es un impuesto directo que se grava sobre las ganancias o ingresos de las personas y de las empresas. El de primera categoría que aplica a las empresas sobre sus utilidades y el de segunda categoría que se aplica a las personas naturales sobre los ingresos obtenidos del trabajo. Eh, El último, el impuesto a la segunda categoría es el 14,5, ¿cierto? Por ciento, que subió este mes, que volvió a subir. 14,5, el de las boletas de... De honorario, ¿cierto? Ese es. El de segunda categoría. Eh, sí, y Sí, está esa también es. el de las liquidaciones de sueldos. Ves que si uno, em, si tú tienes, no me sé el monto de la renta hoy día 2025, pero lo puedo buscar. Pero a mí también me retienen impuestos si yo tengo rentas altas en mi liquidación de sueldo. No, pero es que yo boleteo. Entonces, en la boleta el 14,50 de las boletas y Sí, hoy la día otra 14, el... sí, yo igual boleteo y ese, claro, Sí, ese es el ya, impuesto. No. Pero yo te que digo, volvió a también a subir, las que este mes personas que subió, pues. trabajan con contrato y tienen rentas altas, se Ah, les sí, pues ellos aplica pagan un impuesto también. especial. Sí, Exacto, eso. gracias. Em, Eso, los impuestos a la renta. Aquí estábamos viendo cálculo y pago del IVA. Tenemos un ejemplo. Determinar las ventas sujetas a IVA. En este caso, una venta de 1 millón. Y se aplica el 19% o por 0,19. Me arroja exactamente lo mismo. Calcular el monto total a cobrar. El monto total que el cliente tiene que pagar es el precio de la venta más el IVA incluido. Y se declara y se paga el IVA con el formulario 29 indicando las ventas realizadas, el IVA cobrado y el IVA pagado, IVA crédito, IVA débito, ¿verdad? Aquí no recuerdo bien.
Voy a salirme un poquito y voy a ver una cosa. Nosotros habíamos realizado, sí, sí realizamos ejercicios de IVA para saber si era IVA crédito, IVA débito, ¿verdad? Sí, estoy mirando. No sé, yo no pude ir a la clase anterior. Ah, ya. Ya, pero sí, yo tengo un Excel aquí le puse, ustedes son el 9. Hicimos ejercicios de activo y pasivo. Ah, ya sé dónde quedamos. Y vamos a ver el formato, bueno, vamos a terminar de ver el documento y vamos a ver el formato de los libros de venta. Ya, porque finalmente con el libro de compra y con el libro de venta, yo registro todas mis transacciones, ¿verdad? Y luego con esos totales son la información que yo traspaso cuando hago la declaración del formulario 29. Eso no era, ya me perdí. Acá está. Eso. Pero vamos a terminar de ver esto y luego le hacemos un repaso a los ejercicios que vimos y vamos resolviendo dudas. En- Profe, ¿Sí? mire, yo tengo una consulta Mm, que no quiero quitarle mucho tiempo, sí. Mire, tengo el caso de una persona que tiene un contrato, ¿ya? ¿ya? De trabajo, eh, pero está contratado como por honorario, ¿ya? ¿Ya? Y mi consulta es, en ese caso, ¿igual deberían emitirle liquidación de sueldo? Esa es mi duda. A ver, es que según ley, yo con una empresa, por ejemplo, puedo emitir boletas de honorario un mínimo de tiempo y luego me tienen que contratar. La figura de la boleta de honorario es o fue creada, por ejemplo, para registrar el tema de cuando yo presto servicios, en este caso como profesional, a distintas empresas. Pero si yo trabajo con una sola y, por ejemplo, cumplo horario, tengo un jefe directo, voy siempre a la misma ubicación, ahí corresponde bajo esos 3 puntos que a mí se me realice un contrato de trabajo y se me, ¿cómo decirte? Y se me genera una liquidación de sueldo. Yo ahí ya paso a ser un trabajador estable de la empresa y el código del trabajo dice que me tienen que contratar. Distinto es, por ejemplo, que yo trabajo de manera esporádica con distintas empresas en distintos lugares Claro. periodos. Pero No, si yo él trabajo con esta tiene, empresa puntual, no sé cuánto tiempo será, pero ponte tú, no puedo estar 6 meses boleteándole a una misma empresa, teniendo un jefe directo que me da instrucciones directas, ¿verdad? Yendo a un lugar físico, por ejemplo, y desempeñando las mismas labores. Eso, el código del trabajo dice que ya tengo que ser contratado como un trabajador a esa altura, por ejemplo, no sé cuánto, no me has dicho cuánto tiempo lleva, pero por ejemplo, a los 6 meses tendría que ya tener un contrato indefinido con la empresa correspondiente. ¿Tú sabes cuánto tiempo lleva? no, es que él tiene un contrato con la empresa. Primero empezó su contrato como por 3 meses, creo, Ujú. y se le vence Lo ahora el finiquitan y lo 6 de vuelven a marzo. contratar? ¿Ah? Pero es que yo tengo una duda, porque si una cosa es que tú estés contratado y te hagan firmar un contrato y pasa a ser, y la empresa te pasa a pagar todo lo que es imposición Un y todas esas trabajador cosas, y estable, la ¿no? otra cosa es que tú Independiente. trabajes independiente y le boletees a la empresa, que son, a mi punto de vista no es lo mismo. Por ejemplo, No, yo sí, trabajo en una empresa contratada de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y yo además administro condominio, pero eso lo hago en horarios, se supone que otros horarios, la cuestión es mentira, pero y yo a ellos les boleteo, pero yo a ellos en el fondo no les rindo horario. O sea, yo trabajo a ciertos horarios con ellos y yo ahí les boleteo. Entonces lo que tienes aquí que hay tener una, claro es o trabaja con contrato o trabaja a través de boletas de honorario. es que hay No, lo una que pasa es tercera que figura. él Dime. tiene su contrato en esa empresa,
Y la única modalidad es que está boleteando. No sé si me explico. Es que a eso yo iba con que hay otra forma. Por ejemplo, yo he estado en empresas que, típico que uno entra los primeros 3 meses, te evalúan y luego te pasan a contrato indefinido. Y hay empresas que no te hacen un contrato a plazo fijo como en este periodo de prueba, por así decirlo, sino que te hacen emitir boletas de honorario. Y luego, si tú, dependiendo obviamente de tu desempeño, ellos te aprueban, ahí recién te contratan. Que eso es como común, se ve, ¿ya? Estar 1, 2, 3 meses con boleta de honorario. Pero lo que voy es que el Código del Trabajo dice, si yo voy a un mismo lugar, hago las mismas funciones, tengo un jefe directo, cumplo horario, no me pueden tener, por ejemplo, 9 meses con boleta de honorario. Me tendrían que ya haber contratado como trabajador, porque ahí yo ya paso a ser un trabajador dependiente. Ahora, distinto es la figura de que algunas empresas tienen una mala práctica de que me contratan 2, 3 meses con boleta de honorario, luego dejan de, ¿cómo decirte? Dejan ay, se me fue el término, pero como que me contratan, por así decirlo, por un trabajo que se llama de obra o faena, pero es un trabajo puntual por un periodo de tiempo. Luego como que me cortan, por así decirlo, y luego me vuelven a contratar. Y esto es para ir alargando el periodo de las boletas de honorario. Pero lo que dice la ley es que yo puedo prestar servicio, insisto, siempre que cumplamos estas cosas, estas características, por así decirlo, de mi trabajo, que yo voy siempre al mismo lugar, que tengo al mismo jefe que siempre me entrega mis instrucciones de trabajo y que cumplo horario, ahí dice que yo ya soy un trabajador dependiente porque estoy sujeto a subordinación y dependencia. Y la ley es clara con eso y dice que ahí ya me deberían contratar. Ahora lo que dice la compañera es, claro, yo puedo estar contratada por un contrato de trabajo con la empresa A y aparte boletearla a la empresa B, C y D porque hago otros trabajos. Pero no existe la figura de contrato de trabajo, porque hablamos de contrato de trabajo cuando hay un vínculo de relación y una dependencia entre por ejemplo, si yo soy vendedora, por darte un ejemplo, a mí me contratan, tienen un plazo legal de 15 días para hacerme firmar mi contrato y ahí puede ser contrato a plazo fijo o indefinido. Pero en el común de los rubros no es una práctica legal que te extiendan mucho tiempo con boletas de honorario. Profe, Ujú. disculpe, yo también quiero dar mi opinión y mi experiencia. Yo Sí, llevo por tres supuesto. años trabajando en la municipalidad a través de boleta de honorario. Tengo mi Ah, que contrato. el sistema público es distinto, claro. Es- De hecho, el sistema Eso le público tiene, sí, comentaba de que no había opción sí, o sea, por el sistema público eh, tenemos esta modalidad y obviamente es de vulnerabilidad de no tener muchos beneficios. Llevar 3 años claro, trabajando y sí, muchos llevan su vida trabajando en el municipio y siempre en y esa no modalidad. cuentan con un contrato, sí. Claro, sí, es que el estatuto administrativo, claro, es distinto en el sistema público, ya sea municipio, etcétera. Pero, por ejemplo, si nos vamos al tema de una empresa del sector privado, como te digo, es eso. Yo he estado en empresas donde te hacen boletear 2, 3 meses y luego ya pasan a contratarte y de hecho no te contratan a plazo fijo, como ya hiciste, por así decirlo, tu periodo de prueba, te contratan indefinido de inmediato. Hay distintas modalidades. Hay contratos, de hecho, que se llaman por obra faena. Yo a ti te podría contratar, por ejemplo, por 5 meses por un proyecto especial, pero es un contrato. Es un contrato que dice que yo te contrato, de hecho se llama así, contrato por obra o faena. Que yo en el contrato digo, yo a ella la contrato desde el día, por ejemplo, hasta el 10 de septiembre que se acaba este trabajo esporádico, porque es esa la figura. Un trabajo esporádico, puntual, a mí me generó como empresa la necesidad de contratar a esta persona, pero se acaba este trabajo y yo ya no voy a requerir su servicio. Pero volviendo Profe, pero a la consulta original, o me tienen con contrato o yo emito boleta de honorario. Por no, ejemplo, profe, yo pero la emito boleta de consulta era, honorario.
Dígame. Era otra la consulta, era si es que le corresponde o no liquidación de sueldo. Es que si es Porque contrato laboral, insisto, con que tiene que decir contrato de trabajo entre tal y tal parte, de tal a tal fecha, liquidación de sueldo. Pero si yo ya. emito boleta de honorario, no, po. Por eso Es que es se el hacía tema, la po. aclaración de la figura. No Tiene su puedes tener un contrato, contrato y pero emitirle boleta a la misma empresa. sí, pues sí tiene su contrato con la empresa, pero le emite boleta a la vez. Yo creo que ahí te estás confundiendo y es como un contrato de prestación de servicio. Porque vuelvo a lo mismo. Mira, el Código del Trabajo eh, dice que si yo estoy contratada, yo soy una trabajadora dependiente. Por ende, a mí esta empresa me paga todos los meses un sueldo y está obligada a darme mi liquidación de sueldo, donde dice que me cotizaron FP, que me cotizaron FONASA, que me pagaron mi seguro, mi AFC, perdón, hicieron su aporte, sacaron mi parte, descuentos varios, si yo tengo algún préstamo, etcétera, y darme mi liquidación que desglosa todo lo que se pagó, todo lo que se descontó, y yo incluso hoy en día se hace firma electrónica, pero yo tengo que firmar mi liquidación y decir que yo estoy conforme con eso. Pero vuelvo a lo mismo, con boleta de honorario no, porque yo, por ejemplo, lo que te decía, trabajo con una empresa hace mucho rato, le presto servicio, no es continuo, pero ellos jamás en la vida me van a emitir una liquidación de sueldo, porque yo no soy trabajadora dependiente de ellos, yo soy una profesional que presta servicios esporádicos. Y como yo le Ya. emito boleta de honorario a través de la página del Servicio de Impuesto Interno, ellos solo me transfieren y punto sería. ¿Me Me entiendes? voy Claro, a, ahí también me voy como a- el tema del tema de seguridad, el AFP, FONASA, ahora el Servicio Puesto Interno, cuando hacemos nuestra declaración de renta, ahí nos dicen que nos van a descontar cierto porcentaje Para para que se sí, vaya a salud y a la pensión, a la a la AFP. prevención. Sí. Claro, que antiguamente la ¿Qué gente edad te van a no tenía, devolver? no, disculpa. No te digo, y después de haber realizado pagos de salud y de AFP, si es que algo te quedara, eso es lo que te van a devolver a tu... Claro, entonces esa responsabilidad, como nosotros somos independientes, lo hablo como tiro boleta, soy Ujú. independiente, yo me hago cargo de mi previsión. En Exacto. cambio, si tuviera un contrato y me dieran liquidación, ahí me desglosan y el empleador se hace cargo de esos descuentos Sí, del lo seguro de descuenta y lo cesantía. paga él como empresa, exacto. De hecho, por Claro, eso cuando yo hago un certificado de cotizaciones de la FP o de FONASA, sale el RUT de la empresa y su nombre. Ahí dice la empresa tanto te cotizó por tal monto imponible, claro, y si soy independiente, tiras boleta, tú sales como tu con tu RUT pagado. propio Sí, empleador. exacto. me voy a fijar, profe, bien en el contrato. Sí, eso voy a hacer Yo creo mejor, que por ahí va. para ¿Por aclarar qué dudas. eso? O hay alguna confusión, o puede ser también que hay alguna mala práctica, que también Puede se que puede. sea un contrato, como me dijo, de prestación de servicio. Lo más probable es que a lo Sí, mejor ese es un contrato de sí, porque prestación si de es de servicio. prestación de servicio, claro, es distinto y no es un contrato laboral propiamente tal. Vuelvo a lo mismo, el contrato tiene que ser contrato de trabajo entre la empresa tanto y tal persona con fecha tanto, va a prestar servicio en tal dependencia de la empresa, no sé, ambos Ya, domiciliados en tal y tal lugar, bla, 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 bla. Tiene una ya, formalidad. ¿Ya? Pero claro. como te decía también, hay empresas que tienen malas prácticas, que te hacen contratos por 2, 3 meses, después como que te finiquitan y te vuelven a contratar, pero Ujú. eso no se puede hacer durante mucho tiempo, ¿ya? Ya, Y eso, y depende del tipo de contrato que ellos te hagan, porque sí existe así. la figura del contrato por obra o faena, que es para un trabajo puntual. Entonces yo Ya, creo que por ahí va el tema de aclarar bien qué tipo de contrato hay porque para... si fuera un contrato por prestación de servicio, ahí en ese caso a lo mejor no emiten liquidación. No, ¿Qué ahí no dices se tú? emite liquidación porque él solo, yo le emito, o él, no sé, emite su boleta de honorario, se las manda, ellos les transfieren, punto. Y sería. Mm, Pero ahí no se genera liquidación. El fin de la liquidación de sueldo es decir,
no sé, don Juanito, usted ganaba tanto imponible y a eso le realizamos el pago, el descuento de la FP, el de FONASA. Usted tenía, por ejemplo, un crédito con la Caja de los Andes, le descontamos la cuota y no sé, por ejemplo, este mes se gana una gratificación especial de tanto y al final decirte, después de todos los adicionales y los descuentos, este es el líquido que llega a su bolsillo. Ese es el fin de la liquidación de sueldo. Porque Claro, a la porque gente lo le daban otro, dinero y no tenía idea de bajo qué concepto. Pero si yo emito boletas de honorario, ahí el, a quien yo le emito mi boleta, él retiene el impuesto y sería, ¿verdad? Retiene el no, impuesto. lo otro que, la otra característica que tiene el empleador es que él le paga la imposición igual, a él le llega líquido su sueldo, ¿me entiende? Ujú. Entonces, bueno, ahí voy a poner ojo, porque igual Le me llama llega la el líquido. atención. Mm, sí, yo de verdad que yo creo que eso debe ser, no sé. Primera vez que escucho que, por ejemplo, alguien bolete y que le haga descuento, es que no sé bajo qué concepto o qué tipo de acuerdo tienen, no sé la verdad. Pero la figura de la Mm. boleta de honorarios es eso, es que yo presto eh, un servicio, digámoslo así, hago un trabajo puntual y ellos me retienen mi porcentaje de la boleta que yo emito, a mí me dan el líquido y ellos pagan ese impuesto que a mí me descontaron del monto de mi servicio. Entonces, si tú me dices que emite boleta de honorario y que además le pagan cotizaciones, yo creo que ahí hay alguna confusión porque no aplica. De hecho, del monto de retención de mis boletas de honorarios es cuando después la Tesorería General de la República hace las retenciones, envía la plata a la FP, la otra lo envía a FONASA y si queda algo me lo devuelve. Si no, lo otro no aplica. Ya, profe, Eso. no voy a tener que hacer entonces como averiguaciones y... Sí, no averiguar porque eso. O hay una confusión quizás de la persona que está prestando los servicios, o también podría ser perfectamente que la empresa. A veces hay gente que trabaja en las empresas que está a cargo del tema y no lo maneja bien, po. También puede ser, pueden haber muchas cosas. Finalmente, no porque sea una empresa, por ejemplo, no tiene la garantía de que la persona que está a cargo del tema de los pagos de sueldo o de las boletas de honorario maneja todo el tema a la perfección, o tiene todos los conocimientos, o sabe cómo se hacen las cosas. Pero en este Ujú. caso puntual, si tuviera contrato, le descuentan FP y FONASA y además le retienen el impuesto, estaría generando doble pago una vez que haga la devolución de impuestos, se estaría generando un doble Profesora, pago. ¿Mm? profesora, yo, a ver, yo trabajo para la empresa, ¿Ya? tengo contrato, me pagan todas mis imposiciones Sí. y aparte yo brindo un servicio a la misma empresa, pero eso es con boleta por honorarios, ¿ya? Y cuando me giran, igual me descuentan en la boleta, o sea, me retienen el IVA. Entonces, ¿a dónde se va a ir ese IVA que me están descontando? Es Perdón, que ese lo de impuesto la, que me están descontando. sí, es que el impuesto de la boleta, a ver. ¿Y tú haces este La servicio retención, todos mira, los meses? yo El que le boleteas a honorarios todos los meses? ¿O es una sí, vez a La las tantas, por declaración de ejemplo, abril, algo profe, puntual? no, la ahora declaración de renta de abril. hemos empezado recién hace 3 meses, ahora estamos en receso y claro, en receso porque yo hago como un trabajo extra los sábados en la misma Mm, empresa y bueno, ahora empieza en abril ya nuevamente el proyecto, entonces va a ser todo el mes de hasta diciembre. mm, Pero ellos me pagan, fijan un monto, claro, pero finalmente a mí me descuentan la retención, o sea, el 14,5%. Entonces mi pregunta, ¿dónde va ese dinero si yo puntualmente mi empleador está cumpliendo con el pago del FONASA, AFP? Ahí es donde yo la vez pasada que consulté me quedé así media contra, no con una respuesta satisfactoria. Ahora que vuelvo a mm, tocar ese tema, entonces, que ellos están haciendo un doble pago a mi AFP, a FONASA. mm.
Es que, mira, la verdad que primera vez que escucho de esta figura de que tú le boleteas a la ¿Puedo, misma puedo empresa que te opinar? tiene ¿Puedo opinar? contratada. Por supuesto, Paula. Sí, yo vi A que... ver, hola, hola, Ota, yo de nuevo. Ah, Mira, ok. yo boleteo, como les dije, y yo estoy contratado por otra empresa. En la boleta del 14,5 hoy lo paga directamente la otra empresa, el Servicio de Impuestos Internos. El Sí. Servicio de Impuestos Internos lo reparte entre la FP Bueno, y, hoy se... y el tema de la salud. Ujú. ¿Ya? A veces, entonces, cuando se junta el pago de la empresa uno con la empresa 2 y si hay una diferencia, te la devuelven automáticamente. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que a veces, Ya. por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la empresa uno paga 100 y la empresa 2 pagó 50 y mi plan de salud valía 125, los 25.000 pesos a mí la ISAPRE me los devuelve. Como un pago en Ahora, lo que tú exceso. tienes que hacer es que si ellos te pagan ese IVA, esa retención, tú en abril deberías hacer una declaración de renta y ahí, no sé si te van a devolver la plata, pero porque ahí en el fondo tú declaraste que hiciste todo esto y ellos, como hay un sobrevalor o una plata sobrante y volando, o te la devuelven o te la tiran a la FP, porque hoy en día el servicio de impuesto interno es muy poco lo que devuelve. Mm. A mí, porque años atrás a uno le devolvían todo, pero ahora a partir del 2000, no me acuerdo si 2018 o 2019, te obligan a los independientes a La pagar cotización. los temas sociales, lo que es La AFP y previsión. salud. Exactamente. Lo que les Eso es. comentaba Ya, pero recién, ujú, antiguamente la ya, gente no era independiente, no eran responsables, entonces cuando llegaban a la vejez no tenían No son- una jubilación. Exacto. Y Entonces, el Estado se tenía que hacer cargo de eso. Y ahora el Estado Eso. dijo, se acabó, señores, ahora, todos se eh, pagan. como dices bien, en el 2019 se hace esta reforma, por así decirlo, y te dice pago total o preliminar, algo así, es un concepto. Entonces el pago total es que toda tu plata se va a ir a la FP o preliminar te dan, no sé, un 25% de tu sueldo se va a la FP y el resto te la devuelven. Pero ese ya es ya, tú decides si toda tu plata se va a la previsión o no. Sí. A ver, ya, pero como... eso de que yo lo decido, disculpa, eso de que yo lo decido, eh, eso lo hago en el momento de la declaración, porque de verdad ya me quedé con la duda. ¿Dónde está ese dinero? ¿Está Sí, dónde? O sea, en la ¿es un dinero declaración, flotante? en la declaración de renta, ahí te preguntan, pero no te Ujú. la devuelven. Así que ¿Y hazte por qué no ánimo. me la devuelven? Pero por eso Porque mi el pregunta es, Estado ¿por qué dijo no me que la no. devolverían? Hay una Porque yo no ley, no soy me la sé. independiente. Es que yo no soy No te sabría independiente. contestar esa pregunta, la Es voy a que averiguar. tiene doble figura. A ver, ¿qué pasa en tu caso? Y la duda que yo tenía es porque lo haces con la misma empresa. Ya, pero como dice Paula, claro, a ti te cotizan FP y FONASA por tu contrato de trabajo de Exacto. trabajadora dependiente Exacto. y lo que te van a Ujú, retener ahora, eh, que es el impuesto que te retienen en la boleta, ¿verdad? Tú vas a hacer la declaración. La Tesorería General de la República va a decir, a ver, ella sí tiene cotizaciones de AFP y tiene cotizaciones de, de no sé, FONASA. de FONASA, ya. Hay un tope de cotizaciones, lo mismo que el plan de ISAPRE que tiene un monto, hay un tope de Ujú. cotización y lo que tú cotizas de más se devuelve como un pago en exceso, ¿ya? Yo creo, no estoy segura, insisto, porque el tema de que sea la misma empresa me genera mucho ruido y no sé si eso está correctamente bien, la verdad. Voy a tratar de averiguar, porque yo tengo entendido que no puedo prestarle servicios a una empresa que me tiene contratada como trabajadora estable. Lo que ellos deberían quizás es darte un bono, por ejemplo, por esta función adicional que tú Eso haces. te iba a decir yo, deberían Sí, darte un bono. El problema es que y si le no dan un hacerte bono, la empresa boletín. paga más impuestos. Ujú. Entonces no sé qué tan regular es esta situación. Pero eso,
O Ya. te van a ver, como te digo, el tope en la página de, no me acuerdo el nombre. Ah, no me acuerdo el nombre. Lo voy a buscar mientras estamos en break, pero hay una página que dice cuáles son los topes imponibles. Y si a ti te cotizan por sobre el tope, hay devoluciones de ese dinero. Ahora, lo otro puede ser que, como la figura es distinta y es por boleta, ese dinero va a terminar en tu cuenta obligatoria de la AFP y si tú tienes FONASA va a terminar en FONASA. O sea, lo peor que puede pasar es eso. No es que bajo ningún concepto lo vayas a perder. Lo ideal, pero insisto, no sé si es así porque es la misma empresa que tienes contrato de la que le boleteas. Sería que como tú ya tienes cotizaciones de FP y de FONASA, te devolvieran ese dinero. Pero eso me tendría que devolver en este caso la Contraloría, Sí, a ¿verdad? mí, sí, porque se supone que la Contraloría, como está todo automatizado, ellos hacen match con la información de la FP y te van a cotizar los meses que Ujú, uno no tiene cotización, porque ujú, la finalidad de esto es que uno tenga acceso al seguro de invalidez y sobrevivencia a pesar de ser un trabajador independiente. Entonces, por ujú, ejemplo, el día de mañana yo tengo una enfermedad y me tengo que pensionar de invalidez, yo voy a poder activar el seguro de invalidez y sobrevivencia que me tira muchos milloncitos en mi cuenta obligatoria para que me pueda pensionar, ¿ya? ujú. Entonces, Ya. o que tenga, por ejemplo, cobertura de salud en este caso y que es lo que corresponde, porque yo también me podría atender gratis siendo un FONASA A, que es el que anteriormente le decían indigencia, pero finalmente me van a atender igual gratis. Pero hoy día, como decía anteriormente la compañera, se dieron cuenta de que, claro, había como un vacío, por así decirlo, y correspondía que si yo generaba algún tipo de ingreso, me descontaran salud y FP, porque ellos se estaban Claro. haciendo cargo del tema de las pensiones, ¿verdad? Dando pensiones de las existenciales que le llama el mundo. O en este caso, por ejemplo, ahora los de la pensión garantizada universal, pero había gente que sí había trabajado, sí había ganado dinero y aún así estaba recibiendo beneficios estatales. Entonces ahí se le escapaba el presupuesto, por así decirlo. Pero eso, yo creo y de verdad creo que la mejor opción sería que tú, pucha, idealmente si pudieses ir sería bueno, pero si no, que trates de averiguar, ingresa una consulta por la página del Servicio de Impuestos Internos. Y quizá pregunta también así como por curiosidad, que uno puede enviar consulta o llamar para saber si está bien esta figura de que te tengan contratada y además te boleten de honorario. Por un tema de descuentos tuyo y porque quizá en el futuro si hubiese algún tipo de fiscalización, incluso eso puede ver también perjudicar a la empresa. Porque vuelvo a lo mismo, la figura es bastante, no sé si extraña será el término, o poco común, por así decirlo. Profesora, ¿será capaz es posible porque la empresa para la cual yo trabajo es del Estado? Es, mm, ¿Puede ser? No sé, ya. no sé, si es del No sé qué Estado, pensar. es que igual, no sé. No, de verdad que lo desconozco. Es que vuelvo a lo mismo, no es lo mismo el sistema privado, cuando yo trabajo para una empresa privada, se rigen por el Código del Trabajo. Pero si yo presto servicios a alguna Ujú. empresa estatal o algún municipio o cualquier tema público, ellos se rigen por otra cosa que se llama el estatuto administrativo. No es lo mismo, ¿ya? Exacto. Sí. Y el estatuto administrativo yo Ujú. lo desconozco. En la vida he trabajado en el sistema público, sé que existe, que tiene su propio, ¿cómo decirte? Su propia normativa, una modalidad bien distinta, pero ahí no sabría decirte la verdad. Desconozco cómo funciona el sistema público. Ya. ¿Ya? Es un mundo Lo desconocido ideal para es mí. que en todo caso yo haga la consulta. Entonces lo ideal es que yo haga la consulta al servicio post interno, ¿verdad? Sí,
Claro, explicándole que trabaja para Yo algún hablaría tema primero de con tu jefe y después con el servicio de también. puestos Van a internos. No meterle vaya a ser plata. cosa que lo meta en un lío. Sí, Yo le haría como mira, dicen por buen ahí a punto. calzón quitado y le preguntas tus dudas y que te las explique. Y si que hay Sí. con más dudas y no te sacas de la duda, vaya al servicio de puestos internos. Mm, Pero yo hablaría con tu jefe Ya. primero. Digo sí, yo para no perder la pega. Ujú. claro, muy buen punto. O a lo mejor No, sí, está incluso bien, hasta, muchas gracias. hasta tu jefe te puede decir, hoy voy a preguntar y a veces los mismos organismos averigüen y te dicen, mira, es así y así. Que yo lo he visto en la empresa, por ejemplo. Si hay un tema que no está muy claro, el encargado, por ejemplo, de recursos humanos de la empresa, averigua cómo es el tema y luego lo explica al trabajador. A lo mejor en este caso también se puede dar así, que averigüen bien cómo es el tema ellos y ellos luego te den una respuesta formal. Pero como dice tu compañera, claro, mejor para no Mm, vaya a ser que vaya a poner en riesgo tu trabajo o vaya a pasar algo más, quizás mejor así. ya. Creo Bueno, que muchas gracias igual por la consulta, consulta, porque no, esto no, para no que lo ya había sabemos. consultado y me quedó Claro, así entre paréntesis. Ya, gracias profesora y gracias compañera. de nada. Nos tomamos unos minutitos de break para que luego retomemos. Sí, gracias. Sí, súper. Retomamos en un ratito, ¿ya?
Ya, chicos, vamos a retomar la clase. Entonces, estábamos viendo este tema de el IVA, ¿verdad? Vamos a repasar luego algunos de los ejercicios que habíamos realizado. Em, Acá, cálculo y pago del impuesto a la renta. El paso uno es determinar las rentas o utilidades. Supongamos que la empresa ha obtenido utilidad por 10 millones en un año fiscal. El paso 2 es calcular el impuesto de primera categoría, que se calcula sobre la utilidad neta de la empresa y las tasas varían según el régimen tributario. Pero para el ejemplo vamos a usar un 25%. La fórmula entonces del impuesto es la utilidad por la tasa de impuesto, que es el 25%. En el caso del ejemplo daría 2,5 millones. Luego se declara el formulario 22. La declaración del impuesto a la renta se realiza con el formulario 22 en la página del Servicio de Impuesto Interno. Debe ser presentado anualmente entre abril y mayo. Y luego se genera el pago del impuesto a la renta, que se realiza según el calendario de vencimiento. Se puede pagar en cuotas si la empresa califica para eso. En la página del Servicio de Impuesto Interno está el calendario tributario, que indica todas las fechas y todos los plazos de los distintos impuestos. Diferencia entre contabilidad y tributación. La contabilidad busca generar información financiera interna para tomar decisiones de empresa, y la tributación asegura que la empresa cumpla con sus obligaciones fiscales de acuerdo a las normativas tributarias. Las normas son en la contabilidad, la norma internacional de información financiera, las NIF. La tributación se basa en leyes y regulaciones del Código Tributario de Chile, y las directrices las imparte el Servicio de Impuestos Internos. En cálculos y métodos, la contabilidad registra ingresos y egresos conforme al principio de devengo, que es cuando se produce la transacción, no cuando se paga o se recibe el dinero. Para esto habíamos visto el ejemplo de que si yo realizaba una venta a crédito, hoy día, por ejemplo, la transacción tiene que ser registrada en, en los libros contables con fecha de hoy día 4 de marzo, independientemente de que quizá la primera cuota o el total de la deuda se me vaya a pagar, perdón, en abril, en mayo, en meses futuros. La transacción se realizó hoy día y hoy día tiene que ir registrada en los libros contables. La tributación se basa en el principio de caja y se registra cuando se realiza el pago o la recepción del dinero. Esto es lo que había quedado pendiente del material de la clase 4, y quiero que veamos, a ver, esto. Para refrescar un poco la memoria, vamos a repasar, bueno, lo que habíamos visto con respecto al tema del pago del IVA. Ya habíamos realizado ejercicios, que se los voy a proyectar ahora. Dame un segundo. Aquí está. Ahí está. Bueno, primero nosotros habíamos realizado los ejercicios de activo, pasivo y patrimonio, ¿verdad? Que esto lo habíamos realizado en las clases anteriores. Y luego realizamos esto, que era para clasificar, ¿verdad? Cuando era IVA crédito y cuando era IVA débito, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿sí? Que, o sea, yo en las clases no he faltado y no me acuerdo que haya pasado ese ejercicio que está mostrando ahora. Sé que el patrimonio y el Sí, activo sí, pero eso no me acuerdo. Eso sí. sí, sí, eso no. De hecho, Profesora, disculpe, dígame. antes de que continúe, que tengo una duda con respecto a los temas tributarios. A Y ver. si aquí en este curso se van a hacer ese tipo de ejercicios. En el tema de la declaración jurada que solicita los servicios puesto interno una vez que se hacen los formularios 29, ¿Mm?
en el mes de enero y febrero se hace una declaración jurada. Y bueno, me pasa personalmente en el tema de que yo trabajo con formulación de proyectos y ejecuto proyectos y en ellos tengo que pagarle al personal, por así decirlo, y ellos Ujú. van por boletos de honorario. Lo que Ya. me pasó ahora, y por una de las intenciones que por eso entré a este curso, es que quería saber sobre más el tema tributario y cómo se rellenaba el tema del servicio puesto interno. Entonces, no sé si aquí vamos a tener algún ejercicio con respecto a las plataformas que tiene el servicio puesto interno, cómo es la declaración jurada. Ya. No, mira, la verdad que como este módulo es contabilidad básica, lo que hacemos es que aprendan la parte del cálculo y por ejemplo, lo que vamos a ver más adelante, el libro de compra y el libro de venta, pero no vamos a ver, por ejemplo, el traspaso de los datos al formulario. De hecho, vemos formatos, yo tengo un par de formatos que lo hemos revisado, pero como te digo, así como algún ejercicio práctico en la plataforma del servicio o algo por el estilo, no. Porque como es todo ese tipo de cosas, lo realizan los contadores, la finalidad del módulo de contabilidad básica es que ustedes conozcan las distintas cosas, sepan de qué estamos hablando, pero no les va a tocar realizar ese tipo de cosas. Por eso, Ah, ya, ya. sí, por Sí, eso. era una de mis intenciones porque yo tengo, bueno, tengo algún tipo de conocimiento básico al respecto de la contabilidad, Ujú, entonces me faltaba un poco más el tema más teórico, más práctico de poder realizarlo. Lo teórico lo puedo manejar, pero lo práctico me claro. da un poco de miedo meterme al sistema. Sí, no, sí te entiendo. Mira, particularmente, bueno, lo que he sugerido en otros casos, no me acuerdo el nombre ahora, pero hay varios tutoriales, hay varias personas que se dedican al tema de la contabilidad y de tributación que hacen cursos gratuitos en YouTube o también hay páginas de Instagram que ayudan con ese tema. Hay de hecho uno que es bien conocido que sale una niña que es como no puedo acordar el nombre ahora. Pero si tú lo buscas, si tú lo googleas, lo vas a encontrar porque ya tiene muchísimos seguidores y ella explica el tema de los cálculos y hace las tramitaciones y graba sus videos y todo el tema. De hecho, como le ha ido tan bien, ella ahora dicta cursos de distintas temáticas. O sea, aparte de los que da gratis, también tiene otros cursos que son pagados. Pero yo te sugeriría eso. Ah, Hay varios contadores y varios auditores que generan contenido en YouTube, porque tú sabes que YouTube a uno le paga, pues, ¿verdad? yo me, Uno. yo me metí a YouTube, sí, es que por eso me metí a YouTube y no salía lo que andaba buscando. Pero si tienen algún dato de esos cursos, sí, igual me lo puedan eh, dar. Gracias. Ya, de todas maneras. ¿En qué me quedé? Ah, eso, mira, según lo que yo estaba viendo acá, eh, habíamos visto el tema del, corríjanme, ya me entró la duda con lo que me comentó la compañera. El resto recuerda que ya hemos visto estos ejercicios, pues, ¿verdad? Porque yo lo tengo anotado en su Excel. Ustedes que son la sección del recurso humano 9 y de hecho tenía pendiente el tema de que viéramos libros de compra y de venta. ¿Alguien que me pueda comentar? Porque una compañera decía que no recordaba haber visto los Yo ejercicios. tampoco recuerdo haberlo visto, profe. No, Yo ni... no fui, yo no puedo comentar porque yo no pude venir la semana pasada. Así que yo estoy atenta a todo lo que ustedes digan hoy día. mm, Ya, me entró la duda garrafal. Bueno, voy a revisar los videos de las otras clases, pero podemos repasarlos. Si es que no los vi con ustedes, por ejemplo, que tenía acá. Ah, este me interesa más. ¿Dónde está? Este. ¿Sí? Para calcular, por ejemplo, el tema del IVA a pagar, ¿ya? El IVA que vamos a pagar de impuesto en nuestro formulario 29.
uno realiza, bueno, el cálculo de las transacciones, ¿verdad? Al valor neto le aplica el 19% y me da el IVA de la transacción. Y cuando tenemos una compra, por ejemplo, de insumos para la empresa, lo que sea, yo al generar una compra genero un tipo de IVA que se llama IVA crédito. Y cuando yo vendo mis productos como empresa, genero el IVA débito o el IVA de las ventas, ¿ya? En ambos casos, por ejemplo, yo tengo un valor neto, ya sea compra o venta, tengo un valor neto de la transacción, siempre voy a aplicar el 19% porque ese es el porcentaje de IVA, independientemente de que sea en una compra o en una venta, es el mismo porcentaje, y voy a tener el valor, ¿verdad? Del IVA. En este caso, bueno, yo acá los tenía separados, en verde los IVA crédito y en celestito los IVA débito. Una vez que yo, por ejemplo, realizo todas mis transacciones de mi libro de compra y de mi libro de venta, yo saco el total, ¿ya? ¿Qué sería el total? Por ejemplo, de los IVA crédito, la suma de todos los montos de IVA crédito. Por ejemplo, ahí, que me da 846. Y la suma de todos los IVA débito, que me da 638. De mi IVA débito de las ventas que yo generé, ¿verdad? De las ventas de mis productos, yo puedo rebajar el IVA crédito de las cosas que yo compré. En el caso del ejemplo, el débito era menor que el crédito y me daba un saldo negativo de menos, o sea, perdón, un saldo negativo, un menos 207, pero al final es IVA crédito que yo sigo teniendo a mi favor, ¿ya? En el ejemplo de enero, como me dio menos 207, suponiendo que en febrero teníamos IVA débito de 1200, IVA crédito de 500, yo este menos 207 se lo puedo rebajar, ¿ya? ¿Por qué lo puedo rebajar? Porque si va crédito que me quedó a mí a favor. Entonces, lo apliqué aquí. A los 1200 yo le resto mi IVA crédito de ese respectivo mes, en el caso del ejemplo, y además le vuelvo a restar los 207 del mes anterior, y en este caso el IVA a pagar sería de 493. Supongamos que acá tenemos, perdón. Supongamos que aquí tenemos 900 de IVA débito de mis ventas y teníamos crédito de 846. La diferencia entre el IVA débito menos el IVA crédito es lo que yo hubiese pagado de IVA en el caso del mes de enero. ¿Ya? Cuando uno realiza, perdón, la declaración de impuestos con el formulario 29, lo que uno hace es traspasar sus totales. ¿Ya? El monto de las ventas netas, el monto del IVA, el de las compras y el de IVA, el monto de IVA crédito. Por eso es tan importante el que uno registre todas las transacciones en sus libros de compra y en sus libros de venta. Porque al finalizar el periodo, yo voy a tener los grandes totales y se realiza el traspaso de la información. De todas maneras, el Servicio de Impuestos Internos genera como una propuesta. Igual que cuando uno hace la devolución de impuestos, cuando emitimos boletas de honorario, también ellos te dan una propuesta en base a la información que ellos tienen. Como todas las boletas, todas las facturas de venta y de compra las emiten ellos, con todos sus registros, ellos generalmente entregan un formato, una propuesta de declaración que claramente debiese concordar con la información que yo tengo en mis libros de compra y en mis libros de venta. Esta parte era de las cuentas contables. Mm, 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 mm. Espera, espera.
Em, Perdón, vamos a volver acá. Aquí en esta parte del ejercicio, donde básicamente, como les decía, era al valor neto aplicarle el 19% y me daba el valor del IVA de las compras, el IVA crédito y el IVA de las ventas, el IVA débito. Esta parte se entiende, ¿hay alguien que tenga alguna duda? ¿O con esto estamos como claritos? Yo me declaro incompetente, así que tengo que escuchar la clase anterior porque nunca había escuchado del IVA crédito. Súper sincera. Ya. No El IVA, entiendo sí, nada, está bien. profesora. El IVA crédito es eso. Si yo hago compras, genero este IVA crédito y se le rebaja. Finalmente, al IVA de mis ventas le rebajo el de las compras, por ende mi IVA se reduce en pago, que es lo que veíamos aquí en el ejercicio del cálculo. ¿Ya? Y tenemos estas situaciones en las que, por ejemplo, podríamos tener que nos quede, voy a retroceder aquí, como el caso del ejercicio con estos montos, que nos había quedado el IVA crédito a favor y eso lo pudimos descontar del mes siguiente. Pero eso, el IVA a pagar es el IVA débito o el IVA de las ventas menos el IVA crédito. Y así yo sé cuánto es el IVA que voy a pagar. Estoy tirando eso, mirando las clases. ¿Qué más? Todas las transacciones que yo realizo, bueno, se reflejan en el libro diario y aparte van, como está todo automatizado, al libro de compras o al libro de ventas, dependiendo de lo que yo hago. ¿Ya? Profesora, Dígame. ¿Sí? pues una consulta, de repente no estoy dentro del tema, ando medio desconectada. Una empresa puede dejar de no pagar IVA si es que está invirtiendo o está, ¿cómo se dice? Teniendo activos o comprando máquinas. Ahí se generaría esto. La empresa podría optar a rebajar el IVA, que por ejemplo en este caso desde el mes de enero, como el IVA crédito fue mayor, aquí en este mes la empresa no hizo pago de IVA, porque invirtió, supongamos, en maquinaria. Entonces, el IVA de las ventas menos el IVA de las compras, entre todas las cosas, la maquinaria. En este caso del ejemplo, no hubo pago de IVA, pero tiene que ser con ese, ¿cómo decirte? Pero en algún Por minuto eso, lo tiene que pagar, po. ¿cómo? No, porque En algún minuto tiene que pagarlo cuando haya vendido todo y haya recuperado la plata, tiene que pagar el IVA, porque el IVA se paga sí o sí. Es que sí, es que me eso parece es que lo cuando que hay una no es que inversión, dejes de ahí es pagar donde IVA. no se paga. Sí, es que, a ver, ¿cómo me explico? Déjenme aclarar. No es que, por ejemplo, yo diga, este mes yo voy a comprar maquinaria y no voy a pagar IVA porque voy a comprar maquinaria. Yo lo que puedo hacer es rebajar mi IVA de las ventas con el IVA de las compras de las maquinarias. Puede que me dé Exacto. cero, puede que me dé, en este caso me dio que el IVA crédito era mayor. Podría darme, por ejemplo, que en maquinaria generé un IVA de 500, entonces en vez de pagar todo ese IVA, solo pago esto. Pero yo todos los meses declaro y pago IVA. No es que yo diga, este mes no voy a pagar porque voy a hacer inversión en maquinaria. ¿Se entiende? Yo lo que puedo hacer es rebajar mi IVA a pagar. Es que eso es lo porque Dependi- la chica, es que eso es lo que yo decía a la Gina decía, no paga IVA, no, tú tienes que pagar IVA sí o sí, aunque sea Sí, más o vas a menos, pagar la porque si no diferencia, te pagan, claro. te pasan una multa, Exacto, sí, y eso. No, si no, te Eso no, por que cae escúchame. aclarar. encima el servicio de Claro, impuestos internos. claro, Eso, sí, o sea, de que va a pagar, es que al comprar una maquinaria está pagando su IVA, pero ya no va a pagar o sea, digamos, si yo quiero, es que no sé si es la palabra correcta, si se declara un monto total de, póngase 5 millones y va a comprarse una máquina de, no sé, de 3 millones, claro, va a tener que pagar el IVA de esa máquina, pero su monto total como IVA de lo que iba a pagar va a disminuir. sí, ¿Es porque si así, no no, lo estaría profesora, pagando o yo dos estoy veces. mal? Al rebajarlo aquí, porque yo le compro a alguien, ¿verdad? Y ese alguien también emite la factura. Yo este IVA que pagué aquí de la maquinaria lo voy a rebajar. ¿Se entiende?
esa es la figura. Yo tengo, al comprar la maquinaria de tu ejemplo, yo generé IVA crédito. Por ejemplo, 500 de IVA crédito. Y yo hice X cantidad de ventas en el mes y me dio este IVA de las ventas. Yo a mi IVA de ventas le rebajo el IVA de crédito que generé, por ejemplo, comprando la maquinaria. Entonces ya no voy a pagar 638 porque rebajé o resté o eliminé ese IVA de las compras y por ende voy a pagar 138 aquí en el ejemplo que te estoy mostrando. Pero bajo ningún concepto es que yo decida no pagar. Supongamos que tenía IVA débito de 638 y con las máquinas me dio 638 también. Aquí, aunque yo lo rebajé, de todas maneras yo pagué IVA en mi transacción, solamente que en mi declaración como empresa me va a dar cero. Pero al haber hecho la compra, yo a la persona que le compro, él también aplicó IVA en su precio. ¿Se entiende esa parte? Porque todas las compras tienen, a mí el valor que me dan de una compra es con el IVA, es el valor total. Mira, vamos a, chuta, es que ya me está pidiendo el tiempo. Pero vamos a repasar esto, voy a revisar bien si es que no lo habíamos visto y si no vamos a hacer ejercicios para que nos quede bien claro, ¿ya? Pero el punto es lo que yo les digo. No es que yo diga, "Ah, este mes no declaro y no pago nada". Yo lo que tengo la opción de hacer, que es dictado por el código tributario, es que si yo como empresa compro cosas para poder realizar las labores de mi giro, yo ese IVA de compra lo puedo rebajar. Entonces, mi IVA a pagar va a ser menos del que me generaron todas las ventas que yo tuve en un mes. ¿Se entiende? Me va a permitir disminuir la cantidad de IVA que yo pago, porque lo voy a poder rebajar del total a pagar. Vamos ¿cómo se llama? A pasar ahora al tema de la lista. Yo voy a revisar los videos, pero estoy segura que realizamos algunos de estos ejercicios. Voy a Profe, continuar disculpe. tratando. Dígame, Ah, hola, profe, disculpe. La semana pasada vimos fue el repaso de la página 5 a la 13 para la prueba, para la porque aprobación. acuérdese que la anterior pues no pudimos porque el fallo de la energía. Entonces ha de ser por eso, Mm, porque parece que estamos como que atrasaditos con una clase, Puede ser ¿ya? eso, Pero ¿verdad? el único Excel que vimos fue El de lo de pasivo, activo y los... pasivo. Mm, Exacto, ese sí lo ya. vimos, pero este no. Ah, ok. Claro, puede ser eso. Quizá yo... mm, puede ser. Puede ser totalmente, porque quizá les dupliqué el archivo. Esto lo desarrollamos y lo de acá no lo hemos desarrollado. Porque tampoco vimos esto. Entonces, un libro No, de compra o libro no, de venta. profe, no, Nada. no, eso Ah, tampoco lo ya. hemos visto. No, entonces eso fue. Ya. Le vamos a dar continuidad al tema de los ejercicios y del cálculo del IVA. Y vamos a ver también esta parte que es ya como ir registrando movimientos contables, porque me interesa que vayamos identificando las cuentas, que vayamos viendo cómo se registran en el debe, en el haber, y de dónde salen finalmente los datos con los que yo realizo el cálculo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver entonces con calma la siguiente clase. Como les decía, voy a anotar por acá entonces ejercicios. Em, Voy a pasar la asistencia. A ver, hoy día es 4 de marzo. Aquí.
Ya. Vamos a pasar entonces la asistencia. Ya. Gina Angulo, Presente, profesora. Marjorie Araya, Jessica Arboleda, Presente. Pamela Bravo, ¿está Pamela? ¿No? Kaylee Carrasco, Presente. Amalia Céspedes, Presente. Gracias. Ana María Chambi, Presente. Buenas noches. buenas noches, Carmen Chávez, Valesca Flores, Presente. Elizabeth González, Presente. Senia Hoyos Romero, Yo, profe. muy bien, Yamilet Landaeta, Paola Maldonado se tuvo que retirar, me anotó en el chat, Scarlett Moncada, ¿no? Nicole Muñoz, Janet Naranjo, Pamela Neira, Presente, profesora. Sharif Nieto, Natalia Orellana, Presente. Boris Oces, Cintia Paredes, Presente. Bueno, yo soy presente, tenía los audífonos conectados. Cintia y Boris, ya. Romina Pastrana, Presente, profe. Macarena Pérez, Jennifer Ramos, Presente. Victoria Riquelme, Paula Rodríguez, Presente, presente. Estefanía Vergara, Benjamín Vergara, abro en el chat, y Marianela Sorricueta. ¿Dónde está? Profe, presente. Ya, Marianela. Estaba viendo el chat. Ya. Benjamín y Ramiro. Ahí está. Y Victoria Riquelme y Entrado. Profesora, la semana pasada la prueba no la pude realizar porque no tenía internet. ¿Habrá posibilidad de que se habilite la prueba anterior? Em, mm, mm, mm. Con ustedes hasta las 5. Sí, tenemos que habilitar como, la podemos habilitar como recuperativa para que, ¿hay alguien más que deba su prueba? Yo también la debo, Ya, pero voy a ser súper transparente, no estoy preparada para darla todavía. en este momento de mi vida. Claro, en estas circunstancias, así que la pueden retrasar, por favor, porfi, 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 gracias. Sí, a ver, déjame, mi 10, 4, el 6. ¿Les parece el 6? Hacemos recuperativa de la prueba. Gracias. Y estaba viendo, perdón, es que Gracias.
Creo que ya estamos ok con lo de la asistencia. Gracias, profe. Sí. Son libres, pueden retirarse. Gracias. Descansen. Nos vemos. Chao, nos Ya, vemos. profe, Que muchas estén bien. gracias. Chao, profe, Chao. Chao, gracias. cuídense.